quien en este día, 24 del mes de agosto de 2022, ve a alguien con un pantalón de campana y diga, hombre, ha vuelto la moda de finales del siglo XX, primeros del XXI. Hasta que alguien le diga, no, el pantalón de campana fue de los años 70, básicamente. Es que, claro, es lo que tienen las modas por décadas, que tiene también, y muy especialmente en aquella década, una virtualidad de indumentaria significativa, de símbolo, de identificación para distinguirse de unos o, al contrario, para tratar de reforzar la pertenencia a otros grupos. Los años 70, no exclusivamente, pero los 70 fueron años muy de tribus, y eso se denotaba no solamente en el mundo de la música, sino también en el mundo de la moda. ¿O no es así, querida Cristina Baigorri? Muy buenas. Pues es así, claramente es así. Te veo aprendiendo muchísimo de moda, Arturo. Gracias a estas conversaciones, son súper interesantes, de verdad. No, y disfrutando además. O sea, efectivamente, hoy vamos a hablar de los años 70, vamos a hablar de la música disco, de los punks, de los hippies, pero vamos a recordar primero de dónde veníamos, cuáles fueron las influencias que provocaron esta década. Vamos a recordar nuestro primer encuentro de moda, allí por el mes de julio. Hablábamos de la minifalda como símbolo de los años 60. Recordemos que veníamos de la moda del New Look de los 50, cuando se celebró aquel desfile y aquel reportero escuchó como una editora de una importante revista de moda femenina le decía al diseñador Christian Dior que sus vestidos eran muy nuevos, son muy nuevos, y de ahí salió la expresión de New Look. Y claro, pues eso, la que tenía pensado, la línea Corolla, pues desapareció. Que por otro lado, sinceramente, Arturo, tenía muy poco gancho, la verdad. Come together right now over me. Y en los años 60, el resurgir de una clase media con un importante poder adquisitivo y la democratización de la moda fueron el motor de cambio de la voluntad de diferenciarse de la generación anterior. Y es que siempre tiene que haber algo que nos mueva. Los movimientos artísticos, estéticos y las modas están estrechamente unidos a una emoción, a un sentimiento, a un hecho histórico, positivo o negativo. Y si no, un ejemplo. Recordemos que durante las dos grandes guerras mundiales del siglo XX, y debido a la carestía de ropa, los dobladillos de las faldas subieron y las mujeres empezamos a usar los pantalones. Es decir, todo influye y todo es consecuencia de algo. Y sobre este punto, el otro día leí una entrevista muy interesante a los diseñadores sevillanos Vittorio y Luchino, y en ella destacaban cómo la moda es la expresión del punto en el que se encuentra una sociedad. Decían que era una radiografía del momento que vive, de lo que le preocupa, de lo que teme, de lo que anhela. Y esa imagen de sociedad como un ente compacto es una imagen de lo más gráfica que puede ayudarnos a sacar conclusiones que rompan ideas infundadas. Y claro, los años 70 son un ejemplo de esa idea. Mira, déjame que te recuerde un momento que mis padres, que empezaron a tener hijos, por cierto, en el 1973, a mi hermano mayor, un día nos hablaron, cuando ya podíamos entender algo claro, sobre la crisis del petróleo de los 70. Éramos ya mayores, exacto, ¿eh? Y yo recuerdo a mi padre cómo nos explicó cómo esa crisis provocó una profunda crisis económica y una alta inestabilidad financiera. La causa, según los economistas, fue que las industrias se quedaron anticuadas en comparación con las de otras economías emergentes, como Corea y Japón. Y fíjate lo que pasó. El petróleo se disparó, llegó a triplicar su valor, con él la inflación, que llegó a alcanzar el 25% anual. O sea, ojo. Fuerte. Horroroso. Y los trabajadores protestaron por sus bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo. Y los empresarios, lógicamente, ante esa reclamación, los incrementaban. Y, lógicamente, entonces incrementaban los precios y así generando un círculo vicioso. En definitiva, un ejemplo más del ciclo económico que denota que todo se repite, que todo vuelve, como la moda, que se reformula, se reinventa y se rediseña. Sí, señor. Podríamos llamar a los años 70 como una de las primeras décadas en las que empiezan a confluir a la vez diferentes movimientos. Vamos a repasarlos. Los hippies de los 60, los bohemios, los retros, los punkies, los kinkies, los horteras y los heavies. Es verdad. Ojo, ¿eh? Todos ellos en una década. Y el denominador común fue la insatisfacción con el entorno en el que vivían y la búsqueda de esa identidad a través de su aspecto, de la ropa que llevaban. Como decías antes, se trataba de diferenciarse los unos de los otros a través de su seña de identidad.
Otra de las características fue cómo esos grupos tan diversos identificaban su indumentaria con la música que escuchaban, bailaban y componían. Estamos escuchando a Harold Melvin en 1973. Vamos a poner un poquito más. Este artista fue uno de los primeros de la generación de la música disco, una música que tenía como antecedente el rhythm and blues, el funk y el soul, con muy pegadizas melodías. Y de ahí salieron grandes voces como Boney M, Barry White, Donna Summer y grupos como este que seguro te suena, Arturo. ¿A quién no le suena? Hombre, la estética de los cantantes de la música disco es un estilo muy característico que bien merece una pausa. Todos recordamos a los 5 hermanos Jackson, que ahora escuchamos, con esos pantalones. Un poquito más, un poquito más. Esos pantalones, esas chorreras, ese pelo a lo afro, una estética de moda en la que además se llevaban las botas con plataforma, los tonos metalizados, los estampados psicodélicos, las lentejuelas. Y en cuanto a los tejidos, pues fíjate lo que pasó. El poliéster, el rayón y el nylon se impusieron al algodón y a la lana, que eran los grandes tejidos. Y además, si algo se ensanchó a la par que se popularizara, fueron los pantalones, hasta llegar a esa tan característica pernera de pata de elefante, para hombres y mujeres con mucha autoridad. Choque de generaciones. A mí me encanta, esta sintonía me encanta. Y mira que yo ya era mayorcita, pero me encantaba, la verdad es que sí. Esta serie estadounidense, Los Ángeles de Charlie, mostraba a 3 mujeres que ejercían un rol masculino. Eran detectives, vestían trajes enteros, y eran poderosas, fabulosas y femeninas. Como lo hizo el traje chaqueta de trabajo en el mundo femenino, al popularizarse con la combinación de pantalón, camisa de cuellos grandes y chaqueta, que diseñó también el joven diseñador italiano Giorgio Armani en 1974. Y es que tal fue la influencia de los pantalones de pata de elefante que se extendió, ojo, a la música a la ropa infantil e incluso, efectivamente, como estás escuchando, a los trajes de boda. Era impresionante verlas entrar con esos pantalones de pata de elefante. Iban maravillosas. La estética de mujeres como Farrah Fawcett, Diana Ross y nuestra italiana más española, Rafaela Carrà, son un ejemplo de revolución a través de la música y de la moda. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta con amigos y sin ti. Y llegados a este punto y en esta gran fiesta del pantalón, si te parece vamos a hacer una parte en términos teatrales y vamos a hablar un poquito de los pantalones vaqueros, los tejanos o los denim. Adelante. Un término, el denim, que yo no sabía y he descubierto esta semana, que hace referencia a la ciudad portuaria de Nimes, en Francia, en la que se confeccionaban telas para barcos, tiendas de campaña y toldos. Y para ello, claro, ¿qué se usaba? Una lona de algodón de gran durabilidad, como las que en el siglo XII usaron los genoveses al demandar la confección de unos bombachos resistentes para sus tropas. ¡Ojo! Pues bien, los denim entraron en nuestro armario femenino durante las 2 guerras mundiales. Allí se quedaron, no salían, solo salían para ir a trabajar, pero no para uso diario. Pero en los años 60, en los hippies 60, fueron el uniforme prácticamente unisex del Mayo francés de 1968 y del Woodstock americano del 69. Pues bien, en los años 70 se popularizaron aún más de la mano del modisto Calvin Klein, que diseñó una versión de estilo casual para un uso diario y para todo tipo de ocasiones. Un básico que ya desde entonces luce en los armarios de todos nosotros y que ha derivado en una prenda que usamos para ir a trabajar, para una celebración con un toque serio en los zapatos en la parte superior o para salir de fiesta, porque claro, en esa década también se salía de fiesta y mucho. Por eso, en este repaso por los años 70 no podemos dejar de hablar de un lugar situado en concreto en la calle 54 oeste de Manhattan, en Nueva York, donde se iba a bailar, a ligar y a pasárselo bien. Exacto, ahí está llegando. Vamos a Estudio 54. Y
te traigo aquí a Arturo porque aquel lugar significó en los 70 algo muy importante. Yo no sé si sabías, Arturo, que el Estudio 54 había sido primero un estudio de radio. Ah, no sabía. No, yo tampoco. Y de televisión de la compañía CBS, hasta que lo vendió al empresario Steve Rubble, que al poco lo reabrió como una discoteca. De hecho, hay una película que se llama Estudio 54 que lo cuenta, sí. Sí, exacto. El local alcanzó tal éxito que este dueño declaró a los pocos años de abrir, atención, que había ganado $7 millones en un año, añadiendo la siguiente frase: solo la mafia tenía un negocio más rentable que el mío. Maravillosa frase. Bueno, él pagaría impuestos, la mafia creo que no. Exacto. Sea como fuere, allí se juntaban lo más granado de las celebridades del momento, los famosos de los famosos en Estados Unidos. Nombres como Andy Warhol, John Travolta, Grace Jones, Farrah Fawcett, Donna Summer, el gran actor Al Pacino y el director argelino Yves Saint Laurent eran clientes habituales. Y claro, si hablamos de diseñadores europeos, no nos podemos olvidar de uno estadounidense muy importante de esa época, Roy Alston. Mira, su estilo era minimalista y a menudo lo que usaba era géneros poco usados como la ultra gamuza o la cachemira. Y todo eso causó sensación en los 70 porque redefinió la moda de los Estados Unidos con un nuevo estilo urbano de mujer. Vistió a mujeres tan glamurosas como Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Lauren Bacall, Bianca Jagger y Liza Minnelli. Fíjate, empezó su carrera haciendo sombreros, como la francesa Coco Chanel. De hecho, hay un detalle que a mí me encanta. El día que Kennedy juró su cargo como presidente, el sombrero que usaba Jackie, su esposa, era una pieza de Roy Alston. O sea, no todo era Coco Chanel. Exacto, no todo era sombreros Coco Chanel. No. Él diseñó un modelo casquete sin visera con el conjunto que llevaba Jackie. Iba estupenda. Lógicamente se popularizó y todas las mujeres copiaron ese casquete. Estupendamente, bonito, precioso. Su seña de identidad fue la simplicidad, que era todo un contraste con la moda floreada y de lentejuelas de los años 70. Son conocidos sus suéteres, sus pantalones simples, sus kaftanes y vestidos tan sencillos como uno denominado Ultra Suite, que era un modelo camisero de manga larga con mucho estilo. Fíjate, fue uno de sus vestidos más populares por la simplicidad y por otro detalle que nos gusta mucho. Fue uno de los primeros en que se pudiera lavar en la lavadora. Ojo, Yo, por ejemplo, cuando compro ropa también me fijo en que se pueda planchar fácilmente también, ¿eh? No, yo Lavable también. y planchable fácilmente. Yo también. Finales de los 70 y a primeros de los 80, Alston no solamente era conocido por los diseños, sino también, pues eso, si hemos hablado de Estudio 54, pues porque participaba mucho en la vida nocturna de la discoteca. Y sobre todo, uno de los detalles más conocidos fue un cumpleaños que Alston le organizó a una de sus clientas primero y amiga después, que fue Bianca Jagger, que en 1977, ojo, ella llegó a Estudio 54 montada en un caballo blanco. Imagínate el glamour en el barrio de Broadway en plena Gran Manzana. A mí me encantaría ver por un agujerito esa noche, por favor. Uno de los diseñadores del momento de los años 70, sin duda. Pero otro de los grupos, efectivamente, las tribus de los 70, son los punks. Vamos con ellos. 1, 2, 3, 4. Mira, los punks consideraron la cultura de los 60 como una cultura de élite. Y entonces lo que hicieron es irse hacia lo más sucio. Buscaban la transgresión al considerar que el atuendo de los que vulneraban la ley era la moda a imitar. Una vez más, la ropa fue el reflejo de esta denuncia. Los pantalones se rasgaron, se ciñeron a las piernas, las minifaldas, que antes se llevaban con faldas bonitas, con medias bonitas, se usaron con medias rotas. Esa era un poco la seña de identidad de las chicas punk. Se empezaron a usar cadenas, correas, tachuelas, e incluso el pelo se transformó de una manera muy evidente. Se empezó a llevar la cresta a lo mohicano, con esos colores verde y fucsia, fluorescente y muy llamativos. En cuanto a los tonos, el negro se impuso de una manera evidente y el maquillaje también se tornó agresivo y retador. Todo con la idea de integrar al marginado, al outsider en su grupo.
Se trata de hacer de la moda algo, o sea, hacer moda de lo antiestético, algo que parece lo contrario, pero ahí está lo rompedor de este movimiento que no solo afectó a la moda, sino también a la música, como escuchamos. Sí. El rock del momento derivó en tonos más agresivos y desgarrados que denunciaban injusticias sociales y políticas. A finales de los 70 surgieron grupos como los Sex Pistols, Blondie o los Ramones, que es el grupo que hemos estado escuchando de fondo. En definitiva, los 70 fueron una década con mucha variedad, con redefinición de nuevos estilos y de creación de otros nuevos que aún hoy perduran, como tú decías. Los años 70 son la base para los 80, cuyo sinónimo de expresión es el éxito y el todo vale. Pero no me voy a adelantar porque ahora es el momento de nuestro experto de los miércoles, si te parece bien, Arturo. Claro. Me refiero a Jaume Vidiella. Él es estilista, director de la Escuela Moda ESDI en Barcelona y especialista en historia de la moda. Bienvenido de nuevo, Jaume. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jaume. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Hemos hablado de la búsqueda de seña de identidad de todas estas tribus, de todos estos grupos, una característica de la década de los 70. Y por tema de tiempo no hemos podido hablar de otros grupos, ¿no? Por ejemplo, los bohemios y los retros. Dinos alguna cosita de estos dos grupos. Muy bien. Bueno, primero quiero felicitar por la historia, que ha sido maravillosa. Y recuerdo súper que tenemos todos, como Los Ángeles de Charlie o Rafael Carrà, ¿no? Cuando falleció hace poco. Sí. Bueno, sí, los 70 son una bomba creativa en todos los ámbitos, sí, del ámbito artístico y creativo, desde la música a la moda. Y hubo mucha revolución, muchas tribus urbanas. Podemos destacar esta idea de lo retro, que es una idea muy interesante, porque a veces creemos que esto de lo retro es una cosa moderna, ¿no? Que se nos han acabado las ideas y que hemos de volver atrás para reformularlas otra vez y volverlas a presentar. Y esto ya pasaba en los 70. En los 70 se pusieron muy de moda, por ejemplo, en los años 20, y también hubo toda una corriente que es una de las que más presencia tiene en la moda actual, que es esta idea de volver, digamos, al pasado incluso del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Antes que hablábamos de estas personas contracorriente, de los hippies y tal, también hay que destacar la idea de que ¿cómo puedo explicar esto? Realmente había unas personas que se podían dedicar a ser hippies porque económicamente se lo podían permitir. Y entonces había... Sí, claro, realmente tú buscabas una nueva vida y un nuevo sentido a tu vida, también porque tenías ese tiempo y ese presupuesto para no trabajar y tener que ocuparte y poder ocuparte de esto, ¿no? Entonces hubo todo un movimiento sobre todo desde Inglaterra, de personas que buscaron en el pasado la idea esta de una vida no tan asociada a la gran ciudad, no tan asociada a la velocidad de la vida moderna, ¿no? Que en aquella época ya era bastante, digamos, agobiante. Y entonces muchas inglesas recurrieron a los baúles de sus casas de la alta sociedad, y empezaron a sacar la ropa interior, los camisones, las camisolas, todas estas prendas blancas con encajes, con puntillas, que hemos hablado de las puntillas en programas anteriores, ¿no? Y las empezaron a utilizar como prendas exteriores, ¿no? En Estados Unidos también pasó un poco la reivindicación de los colonos americanos. No sé si os acordáis, gente, recordamos todos de esta serie cuando éramos pequeños llamada La Casa de la Pradera. Sí. Claro. Entonces un poco este look, ¿no? Un poco este look como campestre. Agro. También hay como una idealización desde la alta sociedad y desde incluso de la propia vida de la ciudad, ¿no? De la gente que vive mucho en ciudad, de lo que es la vida en el campo, ¿no? Entonces hubo como una idealización, ¿no? De estar pues más cercano a la naturaleza, es más fácil conectar con uno mismo y todo esto, ¿no? Y hubo todo este movimiento tan retro que recuperó pues estas prendas victorianas, y esto, por ejemplo, le van muchísimo las inglesas y otros lo que llamaban en la época extranjeros, ¿no? Porque esto queda un poco antiguo hoy en día, que digamos colonizaron Ibiza, ¿no? En los 70, y es esta parte de la moda Ibiza blanca. Luego hubo otra parte que se fue más a la India, ¿no? Tenemos muchas imágenes de los Beatles en la India, por ejemplo, ¿no? Después de su época mod, ¿no? De su época pop, tuvieron esta época más mística, y entonces ahí se recuperó desde los trajes militares de la Belle Époque hasta pues toda esta idea de la influencia hindú, ¿no? De los colores fuertes, azafrán, las especias, toda esta cosa de los rituales, de los templos y todo esto, y hay una recuperación ahí de muchas cosas étnicas que se pusieron de moda y que luego la moda ha ido repitiendo hasta hoy. Sí, en esa línea precisamente de esa
progresiva situación de un mundo más conectado, como acabas de señalar, buscando ideas en diferentes puntos. Ha mencionado Cristina a dos diseñadores muy especialmente de aquella época, de los años 70, Calvin Klein, también Halston. Pero claro, al final, como has dicho, este tipo de corrientes no eran uniformes, ni mucho menos. Pero bueno, por ir, digamos que generando una cierta tipología, ¿podría decirse que hay diferencias y cuáles serían entre la moda de las grandes capitales europeas y de Estados Unidos de aquella época, de la década de los 70, Jaume? Sí, bueno, aquí podemos hacer todos un ejercicio de visualización, que hayas estado o no hayas estado, digamos, no importa, en el sentido de todo el mundo sabe lo que es París y todo el mundo sabe lo que es Nueva York, ¿no? Pues lo hemos visto mil veces en series de televisión, ¿no? Justamente hablábamos de esto hace un momento. Y entonces tenemos esta idea de la creación desde París, desde Europa, desde la historia, desde Versalles, ¿no? Si uno está en Versalles se da cuenta de la magnitud, ¿no? De la importancia de Francia y de lujo, Italia también, ¿no? De la sí, grandeza, del lujo, así, del lujo y que esto no es una historia actual, sino que viene de siglos, ¿no? Italia, o sea, nos remitimos a Versalles, nos remitimos al Renacimiento, ¿no? A ese desarrollo total del arte. Entonces llegamos a Nueva York y lo que todos recordamos de Nueva York es el skyline neoyorquino. Pues eso es la moda americana, es decir, excepto excepciones, hablamos de algunas, tenemos esta moda americana mucho más funcional, mucho más práctica. Cristina hablaba de la ropa de Halston se podía lavar en la lavadora, es una moda lineal, como te digo, de líneas puras, de una mujer que en aquella época las primeras ejecutivas, ¿no? Que salían de casa por la mañana y no volvían a casa porque estaban muy lejos y entonces pues por la noche con ese mismo vestido, unos pendientes, un cambio de perfume se iban a cenar y es un poco esta idea de una moda que es más un estilo de vida, ¿no? Y lo que hicieron también algunos diseñadores americanos como Ralph Lauren es adoptar estilos y adaptar estilos ingleses, ¿no? Esta idea del club inglés y de la aristocracia inglesa al público americano que no tiene esta aristocracia propia. También se ha mencionado a Jackie Kennedy, que es la primera aristócrata, sin serlo, del Star System, ¿no? Y desde la presidencia americana se convierte a una primera dama en una especie como de reina del estilo, ¿no? Internacional. Entonces yo creo que la diferencia es esta, ¿no? Europa como generador de historia y profundidad, y por eso París sigue siendo la capital de la moda, y Estados Unidos pues con esta idea de una funcionalidad, de una moda más práctica. Hablamos la semana pasada también de Calvin Klein, los calzoncillos, cosas como everyday, ¿no? Como de cada día. Marc Jacobs, que es un diseñador americano muy talentoso, muy artístico. La moda americana ha tenido esta connotación siempre como muy urbana, ¿no? Muy para el día a día de una ciudad, pues obviamente que todos ya reconocemos siempre como una gran metrópoli, ¿no? Y veloz. Y luego también hay que hablar de los americanos como grandes reconocedores y grandes compradores de la moda europea. Los primeros que reconocieron el talento de Chanel después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ella volvió, fueron los americanos. Y también, digamos, Nueva York es una de las capitales del shopping y toda firma europea de gran prestigio tiene una tienda en Nueva York, vamos, digamos, más que espectacular, ¿no? Estamos ahí un poco en un centro mundial, pero Europa sigue siendo muy importante en la moda americana y las clientas de alta costura americanas son de las más importantes del mundo. De hecho, tengo entendido ahora cuando hablas de los grandes diseñadores, hablamos de Calvin Klein, pero también ha habido un momento que has hablado y que yo he hablado de Yves Saint Laurent, que se ve que hizo una colección en los años 70 especialmente dirigida o inspirada en el mundo, en la cultura rusa. ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, esto es como lo de Madonna la semana pasada que decíamos. O sea, Saint Laurent en esa época era el diseñador más influyente del mundo. Era la firma de moda más top. O sea, hoy es una marca muy, muy top y todo el mundo la conoce, pero en aquella época era Dios en el centro de la moda. Entonces él lanzó una colección que está considerada por los expertos, y no lo digo yo, digamos una cosa ya de consenso común, como la mejor colección de moda de los años 70, que ya es decir, porque es una década que, como hemos visto, es muy, muy, muy potente, tanto en la alta moda, para decirlo de alguna manera, como en la calle, ¿no? Entonces Saint Laurent lanzó en el 76 una colección que en la época se llamó inspirada en los ballets rusos. Los ballets rusos eran una compañía de baile de inicios de siglo que antes de la revolución de Lenin, ¿no? en el 1917, mostraban una idea de una fantasía oriental, una especie de cuentos de las mil y una noches, pero después de la revolución cambiaron sus temáticas hacia, Rusia tuvo esta, tanto que se habla de Rusia hoy en día, ¿no? Esta orientación hacia lo interior y entonces empezaron a destacar su propio folclore, que obviamente todo el mundo reconoce que es muy rico, muy colorista, muy adornado, muy bordado. Entonces Saint Laurent hizo una colección inspirada
que es la colección rusa, que es el nombre que tiene popular. Luego hizo otra maravillosa inspirada en la antigua China, ¿no? En la China de los emperadores. Y Saint Laurent tuvo una colección ahí absolutamente maravillosa, inspirada en este folclore tradicional de los países del este, ¿no? Lo que se ha conocido habitualmente como los países del este, las blusas estas con las mangas abullonadas, los bordados florales, la idea de las faldas y los turbantes, los chales. Es una colección que es súper icónica, y aparte en aquella época él lanzó Opium, que es su icónico perfume de los años 70, que todo el mundo conoce. Sí. Pensamos que la perfumería para las marcas de moda a veces entendemos que es como un complemento, ¿no? No, la perfumería es un negocio central que a Saint Laurent le convirtió en una estrella mundial y en multimillonario. O sea, es una fragancia que sigue siendo influyente hoy, después de 50 años, casi, y es una fragancia absolutamente icónica que tiene este aspecto también de este mundo oriental y este mundo absolutamente exótico. Pensemos también que en aquel momento la clase media empieza a viajar, pero que no teníamos esta aldea global conectada y que el momento ruso, digamos, tradicional, folclórico, claro, y la China, tal, eran cosas como exóticas, ¿no? Que resultaban aún al público occidental, americano, como algo realmente inspirador y nuevo, ¿no? Y esto obviamente, esa colección no es que sea un 10, es un 12. Vale. Es una manera rápida. Caray. Abrió un enorme camino además de referencias culturales de sitios que eran lejanos. Sí, y la idea de, justamente. Sí. Oye, esto que dices tú, Arturo, de inspirarse en otras etnias, ¿no? Para crear colecciones, digamos, para todos. Sí, señor. Y una reflexión en menos de un minuto. Claro, hablamos de los antisistema tipo hippies, punks, y claro, y al mismo tiempo moda de lujo y moda comercial. ¿Eso cómo se conjugaría? Uy, esto es complicado, pero realmente la idea es que la moda, lo hemos dicho otras veces también, necesita siempre novedad. Y la novedad hay que sacarla de donde sea. Entonces, se toman estéticas que en un momento tuvieron una gran connotación antisistema, ¿no? Como bien ha explicado Cristina, y se convierten en productos comerciales. Y esto se puede hacer lo puede hacer desde una marca de superlujo, ¿no? Por ejemplo, la última colección de alta costura de Christian Dior es una colección con un cargado estilo folclórico, ¿no? Con este significado de diferentes momentos folclóricos y bordados y tal, bastante al estilo de la colección rusa de Saint Laurent, aunque tiene una estética diferente, mucho más sobria. Sí. Y luego esto también lo puede hacer pues una marca muy comercial, con prendas de muy buen precio, y tomar esa idea y trabajarla para el público moderno. Entonces, la moda necesita esto, ¿no? Sí, combinación de ambos factores porque es como la vida misma. Pues, oye, interesantísimo, yo aprendo un montón, me lo paso muy bien. Con lo cual, Cristina Baigorri, Jaume Vidiella, encantado de conversar con vosotros también hablando de moda de los 70 en este caso. Un abrazo a ambos. Un abrazo, adiós. Un abrazo, gracias, Arturo.